radica en el corazón. Eso es algo que debemos de tener claro. El problema del ser humano está en el corazón de las personas. Sobre los problemas en las personas con respecto a la actitud del ser humano, da tres razones que son las siguientes, que son factores culturales, tales como costumbres, creencias y valores. Lo achaca también a factores económicos, como dinero, propiedades, recursos, y lo achaca también a factores políticos, como el poder en la toma de decisiones. Y si os fijáis, todo está en el tú y en el ellos. No está en el yo. En cambio, la palabra de Dios dice que el problema del factor humano está en el yo. Está en el yo. Y eso es bueno tenerlo presente durante el tiempo que vamos a estar aquí y durante el estudio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios habla mucho del yo. La siguiente. Mirad lo que dice el Señor Jesucristo. Porque del corazón del hombre, del ser humano, ¿qué pasa? Que todos somos unos pedazos de pan, unas buenísimas personas maravillosas. Dice que salen todo lo malo y todo lo ruin. Esto es la gran verdad que pasa en el corazón del hombre. Por eso hemos necesitado de un Salvador, para que transforme, cambie nuestra vida y esto sea totalmente transformado, porque eso no se transforma con terapias o con ayudas extras, se transforma cambiando el corazón de piedra y poniendo un corazón de carne, y eso no lo hace ningún ser humano, sino que lo hace el Señor Jesucristo. La siguiente, el problema está en el corazón del ser humano. Esto es lo que me gustaría que tuviésemos presente, ¿verdad? Y lo que dice Ezequiel, y les daré otro corazón y pondré en ellos un nuevo espíritu, quitaré el corazón de piedra de en medio de sus entrañas y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean mi pueblo y yo sea su Dios. Eso es el deseo por el cual el Señor Jesús vino a esta tierra haciéndose hombre y morir por ti y por mí, por toda la humanidad, para llevar los pecados y transformar y cambiar nuestro corazón y darlo y hacer un corazón nuevo, con una vida nueva y diferente para bendecir a la sociedad. ¿Vale? ¿Ya? ¿Sí? Perfecto. Gracias. Y la otra cuestión que me gustaría que tengamos presente es el propósito de la ley. El propósito de la ley, ¿verdad? Y no debemos de olvidar el espíritu de la ley. El espíritu de la ley, que el Señor habla mucho del espíritu de la ley. La Torá tiene 613 mandamientos, que el Señor resume en dos. En amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y a Dios sobre todas las cosas. Estaban las leyes morales, estaban las leyes ceremoniales y estaban las leyes civiles. Y cuando a Jesús le hacen esa pregunta tan conocida de nosotros, dice, ¿cuál es el gran mandamiento? Lo podemos leer en Mateo 22, que lo tocaremos más adelante. Dice Jesús, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y no se quedó ahí, no se quedó solamente, sino que dice más. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál es el propósito de la ley? ¿Verdad? La ley tiene un doble propósito. Demostrar cuán grande es nuestro pecado, cuán grande es nuestra maldad. Ese es el propósito de la ley, y a la vez decirnos que a través de nosotros mismos no podemos ganar esa salvación, sino que es a través de Cristo, ¿verdad? El propósito de la ley es demostrar nuestro pecado y de la necesidad que tú y yo tenemos y que el mundo tiene de un Salvador para conocer a Cristo como Señor y Salvador. Si nos limitamos solamente a lo externo de la ley,
seremos como los fariseos y los escribas que tanto habla la palabra de Dios acerca de ellos, ¿verdad? Y por ella y por ese cumplimiento nunca, nunca, nunca seremos justificados delante de Dios. Dice Martin Lloyd-Jones, la ley siempre había insistido en la importancia del corazón, pero esta gente, los escribas y los fariseos, con las ideas ritualistas del culto a Dios y su concepto puramente mecánico de la obediencia, lo habían olvidado por completo. ¿Qué hacían los fariseos? Pues hacían como los pilotos en los aviones. ¿Sabéis que un avión, antes de despegar, hacen el checklist? Durante el vuelo hacen diferentes checklists y antes de aterrizar vuelven a hacer los checklists. Por eso hablan de los 10 minutos, que no se puede hablar de otra cosa sino del checklist del propio avión que va a aterrizar, ¿verdad? ¿Y qué hacían los fariseos? Cogían la ley y dicen, no matarás, hoy no he matado a nadie. No mentas, hoy no he mentido. No adulteres, hoy no he adulterado. Dice, soy hombre perfecto, ¿verdad? Esta era la conducta que tenían los fariseos y con eso pues vendían que eran unas bellísimas personas, y el Señor Jesús les tiene que decir, no, yo conozco un poquito más de vosotros, no que la gente conoce, y vosotros sois unos hipócritas y unos sepulcros blanqueados, ¿verdad? Y el segundo propósito que tiene la ley para ti y para mí es mostrarnos el estilo de vida que le agrada a Dios. El segundo propósito de la ley es mostrarnos el estilo de vida que le agrada a Dios. Es por medio de la ley que tú y yo podemos llegar a comprender la santidad de Dios. Y bien, dicho esto, vamos a entrar en las cuestiones que tenemos delante en el texto, y es la venganza. La venganza. Algo de lo que el Señor Jesucristo viene hablando a los oidores en el Sermón del Monte. Jesús no está en contra de la ley. Eso es algo que tenemos que tener claro. Jesús no está en contra de la ley, ¿verdad? Él está en total acuerdo con la ley y con los profetas. Mateo, que ya lo hemos estudiado en el 17 al 19, él dice, no penséis que la he venido a abolir. No lo penséis, ni si os ocurra pensar. Yo la he venido y la he cumplido. Es decir, no pensemos en esa dirección. Lo que sí, Jesús está en total desacuerdo, ¿verdad? Está en total desacuerdo con las enseñanzas de los escribas y de los fariseos con respecto a la ley y las aplicaciones que ellos hacían de esa misma ley. Esto es en lo que está Jesús en total desacuerdo y es lo que quiere decir. Y además les dice a los oidores en el Sermón del Monte, en el 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entráis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos, ¿verdad? Y Jesús viene ilustrando todo esto con dos frases, que son, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y en cada uno de ellos interpone o contrapone su interpretación a la interpretación que los fariseos estaban haciendo de la ley en ese momento, ¿verdad? Los fariseos y los escribas. Y sigo diciendo, el Señor no está contradiciendo a Moisés en cada uno de estos ejemplos, sino la interpretación que los escribas y los fariseos vienen haciendo de lo que la ley de Moisés dijo, ¿verdad? Y ahora vamos a ver juntos las enseñanzas de Jesús contra el espíritu vengativo, ¿verdad? Y como veis, hay un dedito hacia adentro, ¿verdad? Hay un dedito hacia adentro. Este pasaje que vamos a ver juntos es uno de los pasajes que genera bastante controversia, ¿verdad? Si te dan una mejilla, por otra genera mucha controversia y está muy mal usado, igual que el que estudiaremos más adelante, que está en el capítulo 1, sus 5 primeros versículos, que habla de no juzgarse también. Es otro pasaje que ha generado muchas malas interpretaciones, ¿verdad? Y el Señor está tratando con un aspecto delicado de nuestra vida, el cristiano, los que hemos nacido de nuevo y la venganza. Y la gran pregunta que nos podemos hacer en esta mañana es,
¿Qué debe de hacer un hijo de Dios cuando es dañado? ¿Qué debes hacer cuando eres dañado? ¿O cómo se supone que debemos de reaccionar cuando somos acusados, somos dañados, somos deshonrados? Es una pregunta muy importante para nuestra sociedad. Y el Señor nos va a responder a través de los 4 ejemplos que tenemos en el texto y que vamos a ir viendo de una forma rápida, porque esto requeriría un estudio bastante más profundo y de cada tema. Lo primero que el Señor nos va a hablar es cuando alguien nos ofende. Cuando alguien te ofende. Por eso dice, si te dan una mejilla por la otra, tiene que ver con la ofensa. Porque de la bofetada que está hablando aquí es una bofetada ofensiva, para ofender a la persona, ¿vale? No está hablando de matar a nadie. ¿Vale? Cuando alguien toca nuestras propiedades, al que te pide la túnica, ¿vale?, dale la capa. Cuando tocan nuestros derechos. Esto de los derechos es algo que en esta sociedad está totalmente calado y vas a muchos lugares y a mí me llama la atención, y en la seguridad social, cuando vas así al ambulatorio y tienes tiempo para leerlos, fíjate, deberes los pacientes tienen 4, derechos tienen 400, fijaos los 2 carteles, ¿verdad? Los derechos, y hay derechos a dar patadas, ¿eh? Hay derechos para todo, ¿eh? Cuando tocan nuestros derechos, si alguien te dice que lleve su carga 1 milla, llévala 2. Y el otro punto es cuando tocan nuestro dinero, al que te pida, dale. Realmente, la palabra de Dios aquí está tocando aspectos muy sensibles en nuestra vida. Y nuestro dinero posiblemente sea uno de los más sensibles. Continuamente nos sentimos amenazados en esta sociedad y sentimos el impulso de defendernos ante tanta agresividad que nos rodea. Debido a nuestra vieja naturaleza que aún está en nosotros, y pues sentimos ese deseo que sale catapultado de la venganza, ¿verdad? Esa necesidad de contraatacar, esa necesidad de demostrar que no somos tontos, ¿verdad? El que las hace, ¿qué pasa? Las paga. Y eso va a misa, eso no se escapa a nadie. Y si puede ser multiplicado por 10, vamos a decir, ahora sí que dé a gusto, ahora sí que dé bien, ¿verdad? Es acerca de este espíritu de venganza que Jesús nos quiere hablar a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Este espíritu de venganza, ¿verdad? Y vamos a leer el texto que dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. En estos textos no hay ninguna contradicción con lo que enseña el Antiguo Testamento. No hay ninguna contradicción. ¿Sabéis lo que dice el Antiguo Testamento en Levítico con respecto a la venganza? Levítico 19:18. Dice lo siguiente: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y mira qué cosa más bonita dice también: sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Fijaos, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, mis queridos hermanos, Jesús no estaba en contra de las enseñanzas del Antiguo Testamento, de la Torá y de los profetas, no. Estaba totalmente encontrado y en contra de la interpretación que hacían los fariseos, ¿verdad? Todo para
sus propios intereses. Su interpretación y su aplicación. ¿Verdad? Y una cosa importante que quiero dejar también sentado, ¿vale? Y es que la venganza es una exclusividad del Señor. No sé si esto lo tenemos claro o lo hemos entendido. La venganza es única y exclusivamente del Señor. No es ni tuya ni mía. Romanos 12:9. Amados, nunca, y nunca es nunca, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía, dice el Señor, es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando tú o yo ejecutamos venganza, estamos robando los derechos de Dios, porque solo a Él le corresponde la venganza. Y ahora vamos a ver estos 4 ejemplos que el Señor nos narra en el Sermón del Monte y que a sus oyentes se los estuvo explicando, y esta mañana nos los va a explicar también a nosotros, ahora aquí. El primero es este. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos ofende? Y él va a tratar sobre esto. Cuestión de honor. Cuestión de honor. Eso es terrible. Cuando alguien nos ofende, nos sentimos heridos, humillados, abatidos, con ganas de tomar la espada por nuestra cuenta, ¿verdad? Jesús aquí en este caso está hablando de una cuestión de honor, no de alguien que venga a nuestra casa, entre por ella para asesinar a toda nuestra familia. No está hablando de eso, está hablando de una cuestión de honor. Cuando nuestro honor, o permitirme las palabritas, cuando nuestro orgullo es tocado, que entonces saltamos por los aires. Hay un resorte que salta, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro impulso primario cuando nuestro honor es ofendido? Pagar, y a buen precio. No vale cualquier precio, y a buen precio, ¿verdad? Y además, si lo multiplico, por cuanto más, mejor. Y si alguien me ayuda, más que mejor, ¿verdad? La cuestión de venganza es algo terrible. Hay muchas historias sobre la venganza, y es terrible la cuestión de venganza, ¿verdad? Y al final de haberla ejecutado, lo que hay en la vida de la persona es un desasosiego, un abatimiento y una situación bastante complicada de poder explicar, ¿verdad? Que una persona vive. Cuando la persona que nos humilla reciba su merecido con creces, eso es cómo queremos actuar. Y el Señor Jesucristo nos dice que pongamos la otra mejilla, y nos está diciendo algo muy importante: que suframos el agravio. ¿Lo habéis entendido? Que suframos el agravio. Y parece que estamos hablando en chino, ¿verdad? En otra lengua, que suframos el agravio. Además, no solo que lo suframos, sino que respondamos con bien lo que se nos está pidiendo aquí. No solo que lo suframos, que ya es mucho, sino que a esa persona que nos ha agraviado, que nos ha hecho daño, le demos una respuesta de amor. Eso es lo que está diciendo el Señor. Hacerle bien al que nos hace mal. Alguien dijo hace tiempo, no sé la persona que lo dijo, no es mío, dice que hacer bien al que nos hace mal es diabólico. Hacer bien al que nos hace bien es humano. Y hacer bien al que nos hace mal es divino. Y con esta frase terminé también la intervención. ¿Sí? Ah, sí, gracias por la ayuda. El hacer mal al que nos hace bien es diabólico, ¿correcto? No, dice, gracias. Bien. Y esto es muy importante, ¿vale? Y
la mayoría de la gente de nuestra sociedad hace bien al que les hace bien. La mayoría. Y eso lo sabemos. Lo hacemos todos. Eso es humano. Es de una persona decente ese estilo de conducta. Pero el hacer bien al que nos hace mal, eso es divino. Eso es algo de un poder especial que necesitamos para poder actuar de esta manera. Primera de Pedro 2, del 19 al 23. Voy a leer un texto porque el tiempo corre. Dice el versículo 20, porque de qué notable hay si cuando cometéis pecado y sois abofeteados, lo soportáis. Pero si lo soportáis cuando os hacen el bien y sois afligidos, sí es aceptable delante de Dios. Pues para esto hemos sido llamados. Podéis leer el texto del 19 al 23 que viene de un contexto de aflicción, ¿vale? Y para cerrar este punto, la frase: deja la defensa de tu honor y dignidad en las manos de Dios. Cuando tengas un problema de honor, acude a Dios. Él es tu abogado y Él es tu defensor. El segundo punto es: ¿qué hacer cuando atacan nuestras posesiones? Y aquí habla de dos piezas. Nos habla de la túnica y nos habla de la capa. Dos piezas muy comunes dentro de la cultura judía. La túnica era una pieza interior que más o menos llegaba hasta la rodilla. Había alguna que podía llegar hasta el pie, pero normalmente hasta la rodilla, ¿vale? Y sí, esa era una prenda que la ley permitía que fuese embargada. Y lo podemos leer en el texto bíblico. Pero la capa no. La capa no. Dice, donde tengo aquí el texto, Levítico 22, del 26 al 27, dice: si tomas en prenda el vestido, se está refiriendo a la capa, de tu prójimo, a la puesta del sol se la devolverás, porque solo eso es su abrigo, el vestido para cubrir su cuerpo, con que dormirá, y cuando él clama a mí yo lo oiré, porque soy misericordioso. La capa era una prenda que los judíos usaban mucho, ¿vale? Porque con ellas se abrigaban, se cubrían, dormían, ¿vale? Como protección. Por eso, la palabra de Dios regula que si es la capa lo que tomas prestada, a la noche se la tienes que devolver, ¿vale? Para que podamos entender un poco el por qué al que te pide la túnica, dale también la capa, ¿verdad? Y esta es la razón por la cual los tribunales judíos no permitían que las capas fuesen embargadas, ¿verdad? Lo que el Señor nos quiere decir es lo siguiente: cuando alguien está intentando por alguna astucia, sea legal o no legal, llevarte más de lo que le corresponde, está diciendo: déjalo ir, déjalo, no entres en pleito, déjalo ir. En el ejemplo anterior nos habló de la provocación, ¿verdad?, a nuestro honor. Aquí nos está hablando de que si alguna persona, a través de astucias, artimañas, quiere llevar algo más de lo que corresponde, déjaselo ir. No entres en pleito, no entres en pleito. El Señor nos dice que si alguien te lleva a juicio y quiere quitar, el Señor no nos está hablando, que si alguien te está llevando a juicio, ¿vale?, para quitarte la casa, que tú le des pues todos los bienes que hay dentro de la casa, todos tus bienes que tienen en el banco y tu coche y todo lo que tienen. No está hablando de nada de eso, ¿vale? Está hablando de cosas sencillas del tú y yo, del día a día, ¿vale? De ese día a día, de esas pequeñas cosas que hacen tanto daño, ¿vale? Y con respecto a esto, hablando de este tema, Arthur Pink en su comentario dice lo siguiente: así que debemos de guardarnos de todo tipo de actitud que pueda alentar la maldad en el impío, porque si tú a un impío que te viene a llevar las cosas le das todo, estás alentando la maldad, es lo que está diciendo Pink, ¿verdad? Y si tú no defiendes algunas cosas, tú vas a alentar al impío a que siga cometiendo impiedad.
no debemos de hacer eso, es decir, alentar la impiedad, ¿correcto? Pero no debemos de conducirnos como aquellas personas que tienen todos sus afectos en las cosas de este mundo y no en las de arriba. El mandato del Señor Jesucristo en esta pregunta es: sufre el agravio. Porque el mensaje que estamos dando en la sociedad es un mensaje de una persona transformada por el Señor Jesucristo. Porque si respondemos como los demás, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Verdad? El Señor lo que quiere es alentarnos a que no andemos quejándonos de todo y por todo. ¿Sabéis? Las colas son típicas, y cuando vamos al banco, ahora con tan poco personal que tiene, pero el banco tiene muy poco personal, entonces cada vez que vas a hacer cualquier operación al banco, echas un tiempito en el banco y que venga el listo de turno, como le solemos llamar vulgarmente, y que se te cuele. Yo ya he visto montar buenas broncas en los bancos. Ya he visto montar, y además broncas y algunas salidas de tono. La palabra de Dios dice: déjalo. 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 Que la persona que ha cometido el agravio se va a dar cuenta de que tú eres diferente, de que tú eres especial, de que tú eres una persona no común. ¿Verdad? Esto es lo que está diciendo el Señor. Déjale la capa, no defiendas tanto tus derechos. Es lo que está diciendo el Señor. Déjale la capa. Esta prenda que era importante para el judío, porque por la noche le daba refugio, déjasela. Déjasela. 1 Corintios 6:7 dice, voy a leerlo todo, pero me quiero parar en las dos preguntas. Desde luego, bastante culpa hay en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿No sería mejor soportar el agravio? Una buena pregunta para la reflexión. ¿No sería mejor soportar el agravio? ¿No sería mejor que te defrauden, dejar que te defrauden? Lo dejo ahí. Tiempo ahí. Queridos, no somos tan importantes como nos creemos, ¿eh? Tengas lo que tengas, no eres tan importante. Somos barro. Somos barro, puro barro, ¿verdad? Y no hay que estar tanto a la defensiva. John Browse fue un pastor del siglo XVIII en Virginia y dice lo siguiente: un hombre que se ve amenazado por un pleito injusto siente particular animosidad y si piensa que ha sido tratado injustamente en el proceso, su profundo rencor y deseo de venganza le hacen prometer que no descansará hasta lograr que su enemigo pague por esa injusticia. Pero en vez de sentir y obrar así, nuestro Señor dice: cede voluntariamente más de lo que se ha adjudicado al agresor. Eso lo dice este hermano del siglo XVIII. Y es más o menos lo que dice el Señor Jesucristo. Déjale la capa. Déjale la capa. Déjale la capa. Bien, la tercera. Nuestros derechos. Ahí también es terrible. Salgo, nuestros derechos. ¿Cuánto sale esa palabra? Mis derechos, mis derechos, mis derechos, mis derechos. Mis derechos. Hemos visto cuando es tocada nuestra dignidad. Hemos visto cuando nuestras posesiones también son tocadas. Y ahora vamos a ver nuestros derechos. Dice que el que te pida llevar la carga una milla, la lleves dos. Bien, en el tiempo del Señor Jesucristo, los romanos, cuando conquistaban un país, una de las leyes era que hacia las autoridades, y los soldados estaban incluidas en ellas, ¿vale?, tenían la capacidad y el poder por el Imperio Romano de solicitar a un paisano cualquiera
que le llevase la carga por una milla. Eso era una ley. Era una ley que en cierto punto controlaba lo que es el abuso, pero no dejaba de ser en sí una ley abusiva a la vez, ¿no? Y el Señor Jesús está diciendo, si te piden por una milla, llévale 2. ¿Os acordáis del caso de Cirene, de Simón de Cirene? Que venía, creo que del campo, venía cansado, y el romano le dice, mira, lleva la cruz de Cristo. Bueno, estaba haciendo derecho a esa ley que estaba en ese momento, ¿verdad? Imagínate a un judío que viene del campo cansadito de trabajo, o ponte tú en los pies del judío, pongámonos nosotros en los pies del judío. Llegamos cansadito de trabajo, a las 8 a casa, hasta aquí de los problemas, del cansancio, y que nos digan, mira, hay que salir. Vamos a empezar a entender cosas y ponernos en los zapatos para entender un poco. Nos rebotamos. En el momento que entramos en casa, volver a salir ya es un trastorno, una pendiente terrible. Y si por encima dice, no, es que eso que vas a hacer lo tienes que duplicar. Bueno, vamos a ver cositas, ¿no? ¿Verdad? Era una ley muy impopular. Pero ¿sabes lo que dice el Señor? B2. B2. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y además B2, y no con unos morros que te llegan al suelo. B2 con una sonrisa de oreja a oreja. B2. 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 ¿No pensáis que eso va a impactar a nuestra sociedad? Claro que va a impactar. Y claro que el Señor nos va a usar para impactar a la sociedad. Y está hablando también un poco, no te rebeles contra la autoridad, porque ellos tenían el poder para enviarte esa milla, ¿verdad? Gracias a Dios vivimos en un país libre, nuestro país. Acabo de llegar de un país donde no es libre, con una serie de problemáticas, pero gracias a Dios en Occidente vivimos en un país libre. Pero todos estamos bajo autoridad. Todos estamos bajo autoridad, unos y otros, todos, no hay nadie que se libre, ¿vale? ¿Y cuál debe de ser nuestra actitud ante el abuso de autoridad? Primera de Pedro 2:8. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino a que amos, también a los que son difíciles de soportar, también, que los hay, también. Y cuesta mucho, ¿eh? Y cuesta mucho. Solamente es posible en el poder de Jesucristo. Y cuesta mucho. Y la humillación que sentimos muchas veces es esa losa que nos hunde, que no estamos aptos para nada en ese momento, ¿vale? Tito 2:9. Y fijaos que a qué personas está hablando aquí Dios. Exhorta a los esclavos. ¿Cómo es la vida de un esclavo? Hoy la esclavitud existe, ¿eh? La hay. ¿Vale? Dice que obedezcan a sus amos, que los agraden en todo y que no sean respondones. Los creyentes debemos de ser personas que actuamos con un corazón agradecido a Dios. Y cuando actuamos con un corazón agradecido a Dios, nuestra actitud hacia los demás es una actitud totalmente diferente de las personas que no tienen a Dios en su vida. Y de verdad, mis queridos hermanos, muchísimas veces tendremos que caminar una milla a más por causa de nuestros jefes, de problemas en determinados lugares, ¿verdad? Tendremos que caminar esa milla más, pero la vamos a hacer con amor, la vamos a hacer con alegría, sabiendo quién nos está viendo y nos está dando el poder para ello. Queridos, tendremos que caminar muchas veces una milla más, y hay que hacerlo, porque demostraremos que somos hijos de Dios. En la cultura en la cual estoy muy metido, que es la cultura islámica, ¿vale? Cuando hablamos, ¿sabéis en lo que se fijan?
no en lo bien que hablo o lo mal que puedo hablar. Si hablo bien el árabe o el darilla o no lo hablo. Se fijan en mi actitud. Se fijan que lo que estoy diciendo está validado por mi conducta en mi día a día. Eso es tremendamente importante. En nuestra sociedad de hoy no, nos mienten y todo vale, ¿verdad? Es otra sociedad diferente. En la de ellos no. La actitud es lo que confirma lo que has dicho con tus palabras, ¿verdad? Ve con él 2 millas. Y el último punto es cuando alguien te pide dinero, objetos prestados, ¿verdad? Al que te pida, dale. Es una frase así que si la dejamos estar, pues dice, ¿qué pasa aquí? Al que te pida, dale, ¿no? Lo que nuestro Salvador quiere ver en tu vida y en la mía, ¿vale? Es una disposición para hacer el bien, una disposición llena de misericordia. Llena de misericordia. Jacine y su esposa y su hijo, hoy es día, llegarán el 25, no sé qué, llegan a España con visado. Él estuvo 4 meses en la cárcel en Argelia por ser cristiano. ¿Vale? ¿Sabéis lo que hicieron unos hermanos no españoles? A los españoles nos cuesta mucho soltar el dinero, muchísimo. Una iglesia americana estuvo sosteniendo a esta familia para que pudiese vivir en Argelia para salir. Los estuvo sosteniendo. Abderrahim, un hermano, necesitaba un coche para hacer su trabajo ministerial. Aquí estuve yo metido en el medio, trabajando en España, buscando recursos económicos, tocando puertas, ¿vale? Y me dijeron, no lo vemos viable, no lo vemos. Hacían falta 11.000 euros para comprar un coche. Y la respuesta fue, no la vemos viable. Y he tocado puertas donde había poderío, no lo vemos viable. Se enteró una iglesia en los Estados Unidos y no llegó al mes. Estaban los 11.000 euros para comprar el coche y el seguro de un año a todo riesgo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Quiere que seamos hombres y mujeres, un pueblo misericordioso, ¿vale? Que procuramos hacer el bien a todo el que lo necesita, aunque éste, y decir que el Señor va tremendamente más lejos. Yo os digo, además, aunque sea tu enemigo, tienes que hacer el bien, ¿verdad? Y esto no significa que demos todo lo nuestro a quien nos lo pida, así llanamente, a que te pida, dale, porque podemos hacer esta interpretación literal, ¿verdad? Por ejemplo, a que te pida, dale, un borracho que lo encontramos en la calle y que nos está pidiendo 2 euros para seguir emborrachándose. ¿Se los damos? Pues no, claro que no. Al mendigo profesional que entra por nuestra casa y nos llama a la puerta y nos cuenta una milonga y por encima nos levanta 10 euros o 20, dependiendo de la esplendidez de la persona, ¿verdad? Pues no. Fijaos, el Señor no está diciendo que a todo aquel que se acerque y te pida que le des, no está diciendo eso, ¿verdad? Fijaos, Segunda de Tesalonicenses 3:10, fijaos, con respecto a esto. El que no trabaja, que no coma. Esto lo dice el Señor. Por eso tenemos que ir al espíritu de la palabra para poder interpretarla y poder actuar como el Señor quiere que actuemos en nuestra sociedad. Misericordia, mis queridos hermanos, no es lo mismo que alimentar a vagos. No es lo mismo. No es lo mismo. Que no quiere trabajar, que no coma. ¿Vale? Hay principios que regulan nuestra misericordia. Salmo 112, versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta, pero no se queda ahí. Dice más, gobierna sus asuntos con justicia. Es decir, que estudia el caso y ayuda. Si ese caso es un caso viable, de ayuda. Sea un buen amigo o sea permitirme la expresión, buen enemigo, si es que hay buenos enemigos. Es decir, el Señor está hablando que no nos dejemos gobernar por esos sentimentalismos que muchas veces nos cautivan y actuamos mal.
Proverbios 3:27. Dice, no niegues ningún favor a quien lo necesita. Pero no se queda ahí. Si está en tu mano el concederlo. Cuando viajo hacia el norte de África, me encuentro con mucha gente necesitada. En concreto, en Amismith hay muchísima gente y se me rompe el corazón. Mujeres mayores, hombres mayores, niños pequeños en el monte, pero yo no puedo ayudarles a todos porque no tengo los medios para hacerlo, ¿vale? Pero sí, el Señor me pide que a aquellos que pueda llegar a ellos, lo haga. ¿Vale? Es decir, aquí hay dos principios: no te niegues a hacerle bien, y el otro principio es, si realmente puedes hacerlo, hazlo. Hazlo. ¿Vale? Hazlo. Lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo, que nosotros como su pueblo debemos de tener un corazón generoso, dispuesto a desprendernos de lo que Él nos ha provisto, ¿verdad? Aquí hay un texto que está en Efesios 4:28, pero lo voy a leer completo, pero me voy a quedar con la segunda parte del texto. Dice, el que roba, no robe más, sino trabaje y haga con sus manos lo que es bueno, ¿verdad? Un buen consejo del Señor. Pero dice más, ¿y para qué hacer todo eso? ¿Para qué dice el Señor que haga con sus manos lo que es bueno? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ese es el principio principal. Para que lo que el Señor te da a ti y a mí es para nuestro sustento y es para compartir con los demás. Ese es el principio bíblico. Es para compartir con los demás. Es para compartir con los demás. 1 Juan 3, 17 y 18, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo puede habitar el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni con la lengua, sino con los hechos y de verdad. Y esto tiene que cambiar nuestra perspectiva de nuestras posesiones. Tiene que cambiarla por completo, radicalmente, ¿verdad? Para que Dios nos da las riquezas. A unos más que otros, pero para que las Dios nos las da. Para que seamos administradores. Para que seamos administradores de todos esos recursos que Él nos va dando, ¿verdad? Para que seamos de bendición a todas las personas. No solamente son riquezas para suplir nuestras necesidades, sino que también son para compartir con otros. No hay razón por la cual yo no pueda ayudar, ¿vale? No hay razón. Y con esto termino. El resumen es lo que dije antes: devolver mal por bien es diabólico, devolver bien por bien es humano, devolver bien por mal es divino. Romanos 13:21, si no vence con el bien el mal. Y quiero terminar con una oración, cantada, no mía, ¿vale? ¿Sí? ¿La podéis poner?